vamos a hacer referencia aquí a un tema de actualidad que tiene que ver con la literatura y con un capítulo, con un asunto relacionado con la sociología de la literatura. Recientemente un medio de publicación, un periódico, El País, publicó una encuesta, en realidad más bien un cuestionario, como el propio periódico indica, siendo en este punto muy realista con lo que hace, aunque lo presenta en grandes términos, naturalmente, para darle difusión y visibilidad, pero en realidad más que una encuesta en un sentido amplio, es un cuestionario limitado a 2.000 personas. Sería muy interesante tal vez haberlo hecho a 2 millones de personas, pero bueno, en este caso la muestra se concreta, se limita en 2.000 personas. Como probablemente muchos lectores ya habrán visto esta noticia, o este hecho, esta encuesta, aquí no es que vayamos a dar, por supuesto, muchos aspectos, pero sí vamos a analizar no tanto la encuesta, cuanto la realidad a la que esta encuesta se refiere y al papel que la literatura ocuparía dentro de esta encuesta. Naturalmente, tenemos que limitarnos a lo que es la encuesta, por una parte, y a contrastar y analizar lo que es el espectro de esta encuesta con lo que la literatura exige y lo que la literatura es. Hay que distinguir, la encuesta se refiere a los libros que leemos, no a la literatura que leemos. Son dos cosas completamente diferentes. Por lo tanto, aunque nos gustaría o nos interesaría ver qué hay de literatura en los libros, la encuesta se refiere a libros, no a literatura. Por lo tanto, aquí la literatura es una parte del todo, de un todo que se limita a 2.000 encuestados, a 2.000 lectores. Es importante hacer constar desde el principio los datos de la encuesta o del cuestionario que aquí aparecen al final. La ficha técnica es muy importante, insisto, tenerla en cuenta, porque el ámbito es España, el universo, una población general residente en España, excepto Ceuta y Melilla, a partir de 18 años de edad y con derecho a voto. El tamaño de la muestra es de 2.000 entrevistas, 2.000 personas, y el procedimiento de entrevista fue en línea, entiendo que en internet. Se reconoce un error de muestra aproximadamente del 2,2% para un 95% de confianza. La fecha de realización fue del 29 al 30 de octubre de 2024, es decir, un poco más, diríamos, casi un mes, hace casi un mes aproximadamente. Insisto en que las preguntas, que no me consta cuáles fueron, en realidad, no sé exactamente cuál es el cuestionario, no lo tengo aquí delante, lo que plantea sobre todo es qué tipo de libros leemos, qué tipo de gente lee qué tipo de libros y cuáles son algunas características que se introducen como elementos diferenciales o discriminatorios, en definitiva, elementos específicos de unos u otros lectores. En definitiva, se trata de una encuesta, de una estadística muy pequeña, porque son solamente 2.000 personas, es decir, imagínense ustedes que cualquier red social puede tener más seguidores o más suscriptores. 2.000 personas son muy pocas, esto debería ampliarse más y quizás acotar el terreno a aspectos más concretos, más específicos, pero bueno, analizamos lo que tenemos, no podemos exigir tampoco, la gente ha hecho este trabajo y vamos a atenernos a él. Pero, ¿qué lugar ocupa la literatura en todo esto? Porque aquí se habla de libros, pero no de literatura, y esto es enormemente importante. Y entonces exponen 10 elementos que ellos plantean como claves, 10 elementos claves. Y destacan algunos aspectos en líneas generales. Claro, la primera reflexión es acerca del libro, ¿no? Siempre se ha dicho que el libro físico, en formato editado, pues el libro se muere porque ha sido reemplazado por otras formas o por otros procedimientos o por otras técnicas de comunicación de lectura, como es la pantalla digital, las tabletas, los libros informáticos a través de diferentes métodos, modelos y procedimientos. Pero este tipo de modelos y de procedimientos en muchos casos tenía como finalidad, más que difundir la lectura, promover la venta de los instrumentos, de los aparatos digitales que hacían posible esa lectura. Esto en muchos aspectos es así. Quien verdaderamente tiene interés en leer un libro, lo lee a través de cualquier medio que le resulte posible.
quien tenga interés en leer un libro adoptando determinada forma de comportamiento, como puede ser estar sentado en un sillón, pues tal vez le importe poco lo que lee, porque le interesa más la organización emocional de su ocio que el desarrollo intelectual de sus capacidades interpretativas de lo que la literatura es. Insisto que aquí se habla de libros, no de literatura, aunque la literatura es una parte de estas encuestas. Lo que sí es cierto es que el libro podríamos identificarlo como lo que es un invento basal, quiero decir, algo que por muchos cambios que tengan lugar en el mundo siempre resulta más económico que otro planteamiento, es decir, que imprimir unas hojas y agruparlas o juntarlas en una resmilla o en un conjunto de encuadernaciones puede ser más cómodo, más fácil que adquirir un determinado dispositivo electrónico para leer esos mismos contenidos. Dicho de otra manera, la rueda siempre será redonda, podrá ser dentada o podrá tener los diseños que quiera tener, pero siempre será redonda, del mismo modo que el anillo, en cierta manera, aunque tenga una configuración incluso trapezoidal, siempre va a ser circular. Pues el libro, de alguna manera, siempre tenderá a tener una posibilidad de impresión y de formato tipo encuadernación. Sea el papiro, sea las tabletas de cera o de arcilla, sea la litografía, en definitiva siempre buscará un soporte físico a través del cual hacerse visible. Sea incluso la propia oralidad, aunque la memoria humana, tiene unas limitaciones de retención que naturalmente no pueden compararse con los megabytes o megabites que tengan los dispositivos informáticos del tipo que sea. Pero es muy difícil exterminar el libro. Es mucho más fácil, sin embargo, exterminar los contenidos que deben nutrir un buen libro. Eso ya es una cuestión mucho más variable y mucho más discutible. Pero ¿qué lugar ocupa la literatura en la edición actual de libros? ¿Qué lugar ocupa la literatura en los libros que leemos? No sé si esta era una de las preguntas que se hacen en esta encuesta, pero quisiera yo disponer de más información sobre este punto, para llegar a unas conclusiones que probablemente ya conozco, porque yo sé la literatura que lee la gente. La literatura hace años se leía en las universidades, en las escuelas, en los centros de enseñanza media. Hoy día no se lee en ninguna parte. Hoy día, en lugar de leer literatura, se lee lo que vamos a ver en este informe que se dice que se lee, pero no es literatura, y vamos a ver que la literatura en esta encuesta brilla por su ausencia, es decir, ni está ni se la espera. ¿Qué hay en su lugar? En su lugar hay pseudoliteratura, hay productos que bajo el formato de libro, impreso o digital, simulan ser contenidos literarios, pero en realidad no lo son, salvo alguna excepción más o menos digna de mención, más o menos digna de mencionar. Vamos a analizar aquí muy someramente cada una de estas claves, pero vamos a analizarlas en un sentido crítico, en un sentido fuertemente crítico. La primera de estas claves o menciones que se menciona, menciones de las que se hace referencia, en ellas se menciona que efectivamente hay lectores, que podríamos suponer que vivimos en una sociedad en la que no se lee. Vamos a ver, esto es redundante, evidentemente que hay lectores, y tiene que haber lectores por una razón absolutamente fundamental. Enseñar a la gente a leer y a escribir, aunque sea mal, es la forma que permite a la gente morder los anzuelos disponibles. Es decir, para morder un anzuelo en la sociedad que vivimos, es imprescindible saber leer y escribir incorrectamente. Es decir, repito, para que no haya lugar a malentendidos, para saber morder los anzuelos que la sociedad en la que vivimos nos ofrece a diario, es necesario saber leer y escribir incorrectamente. Porque si alguien sabe leer y escribir correctamente, morderá menos anzuelos de los que el sistema ofrece para caer en diferentes trampas. Por lo tanto, es muy importante aprender a leer y a escribir incorrectamente. No se enseña a leer y a escribir correctamente, eso es imposible, porque la escuela, las universidades y los centros de enseñanza se han subordinado y han asumido los códigos que inducen a la gente a aprender a leer y a escribir incorrectamente. Entonces ustedes me dicen, bueno, y si yo quiero aprender a leer y a escribir correctamente, ¿qué debo hacer? Pues buscarse la vida por su cuenta, ser un autodidacta, porque la escuela, la universidad y los centros de enseñanza media no le van a proporcionar ese conocimiento. Y no se lo van a proporcionar porque lo políticamente correcto en estos momentos es enseñar a la gente a escribir con patologías
gráficas de todo tipo, a ser un insubordinado respecto a las normas reglamentarias de comunicación, porque se supone que ir en contra de esas normas es ir en contra del sistema, en contra del patriarcado o en contra del cambio climático, por ejemplo. Es decir, cualquier cosa vale, con tal de ir en contra de algo, vale cualquier cosa. Cualquier forma de comportamiento que vaya en contra de algo se legitima actualmente. Y, por supuesto, usar una ortografía incorrecta, unas normas gramaticales incorrectas, y todo aquello que tenga que ver con una adulteración de los procesos de comunicación se interpreta no como una forma de ignorancia, sino como una forma superior de rebeldía, o como una forma de neurodivergencia, si queremos quedar cursimente nobles por encima de cualesquiera otras articulaciones fonéticas, eufónicas o lingüísticas que quepa mostrar como una cursi tarjeta de visita en los procesos de comunicación. Es decir, cuantas más palabras cursis utilicen ustedes para no decir nada, mejor queda cualquier cosa que digan, aunque nada signifique lo que dicen. Eso es algo fundamental. Entonces, claro que hay lectores, porque es absolutamente imposible engañar a la gente sin proporcionarle los medios adecuados para que caiga en el engaño. Y en estos momentos, escribir y leer incorrectamente es uno de los medios que aseguran a las trampas tener la mayor clientela posible del mundo. Es decir, alguien que no sepa leer y escribir quedaría, diríamos con Rousseau, exento de morder cualquier anzuelo, porque los anzuelos están destinados a quienes saben leer y escribir incorrectamente. Por lo tanto, no se preocupen que lectores y hablantes y opinantes va a haber en esta sociedad en la que estamos los que quieran y más, porque es lo que capacita a la gente para cometer errores, sobre todo para cometer errores en público. Entonces se dice, la lectura es más popular que los videojuegos y que los llamados podcasts o archivos de grabación, archivos sonoros descargables, aunque sí se ha visto superada por otras formas de ocio digital. El 71% de los entrevistados escucha música en una plataforma habitualmente. Bueno, pero estas son, insisto, formas de ocio. Es decir, ya la encuesta ya aquí rebasa, porque la encuesta pregunta qué libros leemos, pero también podemos plantearnos qué escuchamos, o sea, qué música escuchamos. Pero claro, aquí ya son dos preguntas diferentes. O sea, ¿qué libros leemos? ¿Qué libros escribimos? ¿Qué literatura leemos? ¿Qué música escuchamos? O simplemente ¿qué escuchamos? Porque normalmente ¿qué escuchamos? Escuchamos el motor de los coches, del ruido que hacen los coches, los perros ladrando o gente discutiendo. Pero claro, supongo que la gente no organizará su ocio, al menos el 77% de los consumidores no sintonizarán un perro ladrando, el motor de explosión de un coche o simplemente un martillo neumático deshaciendo baldosas en una acera. Claro, evidentemente el ocio se orienta desde el punto de vista a lo que se escucha o a lo que se lee en otros contextos. No creo que el 77% de la gente se dedique a la lectura de códigos de barras de productos comerciales, evidentemente. Entonces, claro, si dice la lectura es más popular que los videojuegos, en determinados contextos, naturalmente, masivamente sí. Pero bien, la encuesta parte de unos principios básicos, o sea, la encuesta no está mal hecha, o sea, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Otra cosa es que nos gustara que fuera más amplia o lo que sea, pero bueno, claro, los encuestadores dirán, bueno, pues si no te gusta esta encuesta, hazla tú mejor, ¿no? Por lo tanto, quiero decir que en este sentido vaya por delante mi máximo respeto hacia quienes han hecho este trabajo, eso por delante, por supuesto. Y me parece, insisto, un trabajo revelador de lo que hay. Si a uno no le gusta, pues que la haga mejor o que haga otra. Pero en este sentido me parece que da muestra de lo que hay, y me parece que debe ser reconocida esta labor que han hecho estas personas. Claro, luego se advierte que la televisión, dice, la televisión ha sido superada, el 83%, durante décadas ha sido el entretenimiento de masa, es decir, durante décadas la televisión alcanzó una cuota de organización del ocio del 83%, de la población. Hoy día ya no es así, pero claro, si nosotros hacemos una encuesta sobre el ocio de la población, pues habría que poner una casilla a las horas que la gente dedica a pasear perros, porque claro, el paseo de perros también es una forma de organizar, no sé si el ocio o el trabajo de la población. Entonces, claro, aquí se compite con muchos aspectos. La lectura
de libros, de los libros que sean, de literatura o de lo que quieran, de política, de extraterrestres o de lo que sea, involucra la organización del ocio de la gente compitiendo con muchísimas actividades, y vamos a ver al final de esto cuál es el cociente que queda después de dividir el ocio de la lectura con el ocio de muchas otras actividades ociosas. Pero aquí hay un error de base desde mi punto de vista, no en la encuesta, sino simplemente en la realidad de la interpretación literaria. Y es que vincular la literatura al ocio ya es desnaturalizar la literatura. Porque vamos a ver, ¿por qué se habla de la literatura en relación con el ocio? ¿Y por qué no se habla de la oncología en relación con el ocio? ¿Cuántas personas ociosas se dedican a operaciones quirúrgicas cardiovasculares? Claro, es que me resulta muy gracioso que la literatura se vincule con el ocio como si la literatura fuera vinculable gratuitamente con el ocio. Es decir, ¿cuántos ingenieros de caminos, canales y puertos dedican su tiempo libre, su ocio, a ejercer el trabajo profesional de construir o diseñar caminos, canales y puertos? Pero, ¿por qué razón al constructor de obras literarias o al consumidor inteligente de obras literarias se le identifica con un ocioso? Claro, esto ocurre desde los tiempos, ya no solo de Cervantes, sino desde el origen de los clásicos literarios. Pero esta forma de vincular la literatura con la ociosidad tenía más que ver con la exención de responsabilidades, de la gravedad de cosas que se iban a verter en los contenidos literarios, que con una realidad en virtud de la cual el constructor de obras literarias fuera alguien ocioso. Es decir, el propio Cervantes se refiere siempre al ocioso lector, para decirle que en sus novelas ejemplares, en definitiva, ha reunido un montón de cosas que no tienen ningún sentido, ningún segundo sentido, sino que simplemente pretenden entretener y deleitar a la gente. ¡Mentira! Lo que pretenden en sus novelas ejemplares, autores como Cervantes en las suyas, es en definitiva introducir unos planteamientos críticos en la sociedad que ninguna otra forma de discurso, como la literatura, es capaz de llevar adelante. Es decir, que la literatura ha sido siempre una expresión de rebeldía contra el poder, no porque lo diga Javier Cercas en su discurso de entrada en la Real Academia, que dice muchas simplezas, muchísimas simplezas, y además dice una serie de cosas que, por cierto, yo ya he dicho con anterioridad mucho antes, cuando dice que hoy día Cervantes no ganaría el premio Cervantes, que lleva su nombre. Esto ya lo hemos dicho en la crítica de la razón literaria desde los primeros años del siglo XX, desde los primeros años del siglo XXI, es decir, Cervantes no ganaría hoy el premio que lleva su nombre, porque el premio que lleva su nombre se lo darían a Avellaneda. Por lo tanto, Javier Cercas llega muy tarde a esta observación. Pero bueno, dice otras cosas también en su discurso que a lo mejor algún día comentamos, pero es que no vale la pena, porque realmente hay tonterías que no vale la pena ni mencionar siquiera, y menos aún repetir. Pero bueno, veremos a ver. Todo se andará. El caso es que, insisto, hay personas, como dice esta encuesta, que apenas leen libros. Parece ser que el 18% de la población no lee ningún libro y que otros leen hasta 20 libros al año, y entonces parece que entran en el estamento más elevado, en la franja más elevada del 5%. Pero bien, leer muchos libros al año no nos hace ni más inteligentes ni más valiosos de los que no leen ningún libro al año, porque la cuestión no está en la cantidad de libros que se leen al año, sino que la cuestión está en lo que se lee, al año, al día, al mes o en la vida, en definitiva. Segunda cuestión. Se dice, las mujeres leen más que los hombres, sobre todo las mujeres mayores de 60 años. Bueno, esta no deja de ser una apreciación que puede resultar útil sobre todo a la sociología de la literatura y a los amigos del comercio literario, o a los amigos del comercio libresco. Es decir, una sociología de la venta de libros. Esto interesa sobre todo a la mercadotecnia, es decir, al mercado de libros, al mercado editorial. ¿Qué tipo de mujeres mayores de 60 años se incorporan más masivamente, si se permite esta declaración, al mercado de libros? Es algo que sin duda editoriales, distribuidores, autores pueden tener en cuenta a la hora de elaborar un producto mercantil. Tengamos en cuenta que aquí, insisto, hablamos de la venta y del consumo de libros, de la lectura de libros, no de la lectura de libros literarios, ni de la lectura de obras literarias, que es lo que a mí profesionalmente y personalmente me interesa más. Pero esta encuesta me sirve
para ver cómo quienes interpretan estos hechos sociales los organizan desde el punto de vista de un cuestionario público, en definitiva. Tercer punto, se habla de los gustos eclécticos de los libros que se leen. Aunque los títulos se repiten, cito, son casi siempre los llamados superventas o los bestsellers. Esto tiene que ser así inevitablemente. ¿Por qué razón? Porque son los únicos libros a los que la gente accede. Es decir, la gente que no tiene una formación profesional específica sobre un determinado tema, solo accede a aquellos libros que el mercado les pone delante. De tal manera que nadie por las mañanas se va a levantar para ver qué tipo de libros profesionalmente se relacionan con su campo profesional, a menos que sea un profesional que efectivamente por su formación cultive ese tipo de lecturas. Pero comúnmente el consumidor, digamos, gratuito, el consumidor virgen de libros que simplemente quiere pasar un rato de ocio leyendo algo, le da igual leer el Quijote que leer a lo que haya escrito Arturo Pérez Reverte o cualquier otra persona. Es decir, le da lo mismo. Le da lo mismo porque simplemente trata de matar el tiempo. Pero claro, utilizar la literatura para matar el tiempo creo que debe ser algo equivalente a echar gaseosa a un vino de una gran calidad. Para algunas personas eso estropearía el vino. Para mi punto de vista, claro, entretenerse simplemente con una buena literatura es dejar de aprovechar los contenidos de una buena literatura. Para entretenerse con algo, pues basta simplemente, pues no sé, ponerle un chupete al perro y mirar para él, hay gente que lo hace, o simplemente pues ver la televisión, o leer un libro de Emilio Lledó, con eso ya te entretiene mucho, ¿no? Pero vamos a ver, otra cosa es leer literatura y otra cosa es leer un libro para adquirir una serie de conocimientos que te permitan abrirte camino en la vida o mejorar tus condiciones vitales. Eso es otra cuestión completamente diferente. Eso es otra cuestión completamente... Uno puede entretenerse con un sonajero. Uno coge el sonajero, lo pone a sonar y se entretiene con eso. Eso no hay ningún problema. O incluso puede percutir un libro. Pero hablamos de otras cuestiones. El caso de los bestsellers son los libros fáciles, porque uno simplemente hace un viaje en un aeropuerto, se encuentra con una serie de libros, ve un título que le resulta más o menos llamativo, lo adquiere y lo va leyendo en el avión. De hecho, la mayor parte de los lectores de libros en avión siempre leen las primeras páginas, siempre están leyendo las primeras páginas. Y naturalmente alguien me dirá, pues yo voy en avión y leo las últimas. Bueno, bien porque empiece por el final, o bien porque usted sea un lector que termina los libros que comienza a leer en un avión. Yo no me meto en la vida privada de nadie, pero lo que sí observo es que cuando viajo, con frecuencia, la gente siempre estrena libros en ese viaje. Es la cuestión. Se hace una pregunta con frecuencia, los libros que cambian la vida de los seres humanos. Esta es una ilusión, los libros no cambian la vida. A los libros uno llega ya con la vida cambiada por muchos otros aspectos. La vida te la cambia un accidente, una enfermedad, una situación irreversible, eso es lo que cambia realmente la vida, pero un libro no cambia la vida. Y alguien me dirá, bueno, pues yo he leído el Quijote y a mí me han cambiado la vida, la lectura, pues de tal capítulo. Bien, y yo le diré, y yo una vez me encontré una rana, le di un beso y se convirtió en una princesa, y dígame que no. Ya está, entonces no voy a discutir este tipo de cuestiones. Yo no discuto experiencias personales. Si alguien toma café a medianoche con fantasmas cada día, yo no voy a discutir esto. Ahora, lo que sí sé es que los libros no cambian la vida de nadie. La vida la cambia, insisto, una enfermedad irreversible, una deuda, una catástrofe natural. Ese tipo de cosas sí introducen cambios grandes en la vida. La muerte de un padre o una madre a una edad temprana, en fin, acontecimientos de esta naturaleza sí son cambios vitales en la vida. Ahora, los libros en principio son entidades muy inofensivas, mucho más inofensivas de lo que puede creer cualquier censor, mucho más inofensivas. En realidad, lo que da vida a un libro es la vida que un lector que lee ese libro y que a partir de la lectura de ese libro lleva a cabo una serie de obras, de operaciones en su vida, que no necesariamente tienen que ver directamente con las lecturas que ha hecho, ¿no? En definitiva. Es decir, si alguien lee Crimen y Castigo y se identifica con Raskolnikov, le da por entrar en la casa de la vecina de al lado con un hacha para promover la igualdad del mundo, no es porque la culpa la tenga Dostoyevsky, sino porque esa persona probablemente tiene ya un trastorno que se ha visto más o menos incentivado por una reacción emocional
que provocó tanto el libro de Dostoyevsky como podría haber provocado cualquier otra cosa. Es decir, no cabe atribuir a la literatura cambios en el curso de la historia en un sentido literal, realmente. Claro, reconoce la encuesta que esta variedad de respuestas impide hacer verdaderas clasificaciones. Se habla de rankings, en definitiva, clasificaciones. Entonces, fíjense lo que la encuesta revela, lo que los encuestadores ponen de manifiesto es lo que la encuesta revela. Y la encuesta revela es que el Quijote de Cervantes tiene 14 menciones. 14 menciones. Probablemente por tópico, porque a la gente le gusta quedar bien cuando habla en público, ¿no? Como decía en Los Pazos de Ulloa, Emilia Pardo Bazán decía: Compostela es una ciudad en la que nadie quiere quedar por ignorante. Bien, Compostela y Vetusta, lo podría decir Clarín de Vetusta también, y cualquiera por sí mismo, es decir, nadie quiere quedar por ignorante. Entonces, cuando le preguntan a uno por un libro, pues el Quijote queda bien, decir, bueno, el Quijote, yo leo el Quijote, me gusta el Quijote, etcétera, etcétera. 14 menciones. Y luego aparece otro libro que es Dime quién soy, de una autora que se llama Julia Navarro, a quien yo no conozco. Y La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, a quien tampoco conozco, que tienen 6 y 5 menciones respectivamente, y una cosa que pone Caballo de Troya, de Benítez, 4 menciones, y luego llega Lazarillo de Tormes y El camino de Delibes, que probablemente se debe a que se trata de lecturas de centros de enseñanza, porque si no, no saldrían aquí. O sea, nadie sabría quién es el Lazarillo de Tormes, ni el libro, ni el... bueno, si preguntamos quién es el autor de Lazarillo de Tormes y alguien me dice Alfonso de Valdés, yo le doy un premio. No los besos de la rana, yo no beso a nadie, ni menos a ranas, pero sería para darle un premio, ¿no? A estos elementos. Y El camino de Delibes, que seguro que es, eso tiene pinta de ser una lectura de enseñanza media, seguro. Y luego otro que pone aquí, quiero y no puedo. A mí me recuerda a esta frase de José María Escrivá de Balaguer, en Camino, que ponía, no digas no puedo, di no quiero. Pues esto, quiero y no puedo. Bien, y luego aparece Pérez Reverte, Arturo Pérez Reverte. Entonces, claro, en esta lista donde aparece el Quijote, Lazarillo de Tormes y Delibes, y luego aparecen otros títulos que probablemente el año que viene nadie sabrá que han existido, porque son estos libros básicamente de ocasión, libros que se escriben, que los podría escribir, a mi juicio los puede escribir la inteligencia artificial perfectamente, porque son kitsch, básicamente. Pero bueno, esto es un juicio mío personal, que naturalmente puede discutir cualquiera. Ahora, el Quijote no lo escribe una inteligencia artificial, y el Lazarillo de Tormes tampoco, y el Camino de Delibes tampoco. Los demás, imagino que puede escribirlos una inteligencia artificial. Pero, claro, esto es una cuestión que habría que demostrar. Esta es una opinión mía, una opinión que no tiene más valor que el hecho de que yo lo pienso de esa manera y tengo libertad para pensarlo en esos términos. Pero esto no quiere decir que el resto de personas que me oyen lo tengan por qué compartir en absoluto, ni lo pretendo. Cuarta clave que aquí menciona: no hay consenso sobre el autor más relevante del siglo XXI, aunque la mayor parte de los encuestados eligen a Pérez Reverte. Claro, pero ¿qué es el autor más relevante? ¿El que más vende? ¿El que más polémicas suscita? ¿El que más llama la atención? ¿El más alto? ¿El más guapo? ¿El más feo? ¿El más interesante? ¿El más chistoso? No lo sé. Claro, el siglo XXI. Pero claro, es muy curioso, porque cuando a algunas personas se les pregunta quién es el autor más relevante del siglo XXI, dicen que Cervantes. Claro, naturalmente, esto, si a mí me lo preguntaran, yo diría que Cervantes, pero claro, en mi caso tiene el efecto de una ironía muy grande que remitiría, y hay que explicar el chiste porque si no, no se entiende, que remitiría a la actualidad que un escritor como Cervantes tiene en el siglo XXI. Pero es que también la tiene Quevedo, y también la tiene Góngora, y también la tiene Tirso de Molina, y también la tiene Sor Juana Inés de la Cruz, etc. Entonces, claro, al margen de ironías, la tiene Pérez Reverte, lo cual, lejos de ser una ironía, no diré que es una catástrofe tampoco, ni mucho menos, no, pero es curioso. Es divertido, cito, no digo que sea divertido, cito, es divertido comprobar que en esta lista se encuentran respuestas de lectores despistados. Bueno, lectores despistados no, lectores irónicos o lectores ignorantes. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Señores que hacen la encuesta, llamen a las cosas por su nombre, aunque
Bueno, yo si fuera ustedes también pondría despistados, sinceramente, pero bueno, lectores despistados como los que señalan a Miguel de Cervantes, un 5% de lectores despistados, que seguro que son los que han leído el Quijote, que señalan a Cervantes como el mejor escritor, el más relevante del siglo XXI, el mejor escritor español más relevante del siglo XXI, Miguel de Cervantes, un 5%, 5 lobitos tiene esta loba, que consideran que Cervantes es el escritor español, por tanto vivo, más relevante del siglo XXI. Y luego, bueno, pues hay otros que mencionan a Isabel Allende y a Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, también del siglo XXI, ¿eh? Bueno, vale, amén. Quinta clave que aquí se aduce. Como ven, la encuesta no es minusvalorable en ningún aspecto, es muy reveladora de lo que hay. Dice, los jóvenes picotean, muchos leen poesía, cómics o mangas, y también podría decirse, y comen sopa de ajo e intentan soñar despiertos. Bien, vale, pero bueno, vamos a lo que vamos. Picotean, muchos leen poesía, cómics o mangas. Yo me pregunto, cuando la gente lee poesía, ¿qué poesía lee? Esto tiene que ser muy bueno, ¿eh? La gran mayoría de los lectores españoles leen novelas. Aquí utilizan este plural que yo lo hago muchas veces, es decir, la gran mayoría de los lectores españoles leen novelas, eso sería lo correcto, pero yo confieso, que me ocurre con mucha frecuencia, que también utilizo este plural relativo al genitivo del sujeto y no al sujeto. La gran mayoría de los lectores españoles leen novelas. A mí me ocurre esto también con frecuencia, lo confieso, y en definitiva es una silepsis, no es un solecismo, no sería lo más correcto, pero bueno, es discutible, ¿eh? Es discutible. Da igual si son clásicas, las leen el 72% de ellos, o contemporáneas, el 75%. También son populares los relatos cortos o cuentos y los cómics, pero hay que fijarse en cada generación. Y entonces aquí establecen algunas diferencias entre generaciones. Se habla de la generación Z, de los boomers. Ya saben que, ustedes saben, si me han seguido con frecuencia, que yo distingo básicamente dos movimientos generacionales, los boomers y los milenaristas. Así llamados, milenaristas, porque esta expresión milenarista en español es mucho más expresiva que la expresión millennials en inglés, que es mucho más limitada semánticamente. El milenarismo nos sitúa al final de un milenio con una expresividad mucho más resonante, con una reverberación semántica mucho mayor que la que puede tener en inglés el término millennial. Entonces hay boomers tardíos, como es mi caso, sobre todo los que ya nacimos en la última tendencia de los boomers, y después hay una generación X, Y, Z, pero ahí en esas generaciones las características de los boomers se van atenuando y van incrementándose progresivamente las características de los milenaristas. Y bueno, pues aquí se dice que la generación Z los cómics los llama tebeos, y ¿cómo quieren que los llamen? Es que son otra cosa. Claro, es que aquí unos los llaman cómics, otros los llaman tebeos. Es decir, cada uno refleja la influencia que ha recibido, pero el tebeo era la nomenclatura original que esto tenía, antes de que el mundo inglés, el mundo anglosajón, se apoderara de las conciencias de los seres humanos. Es decir, hay algunos que seguimos teniendo una versión más genuina de la realidad. Conocemos las dos versiones y sabemos cuál utilizar en cada momento. Esos son ya más bien la generación X, que tiene más de boomer que de milenarista. Hay una sexta clave que es la siguiente. Se dice, fíjense, el presente continuo, ¿eh? Esto no deben usar el presente continuo. El género fantástico podría estar pasando de masculino al femenino. No, lo correcto es el presente indicativo normal, sin ansiedades. El género fantástico pasa del masculino a femenino. No es necesario acudir a un presente continuo inglés, si hablamos en español. El género fantástico podría pasar del masculino a femenino. Ya le digo que si Cervantes hubiera escrito en presente continuo el Quijote, la primera frase del Quijote sería: en un lugar de la Mancha de cuyo nombre yo no quiero estar queriendo acordándome. Claro, eso no podemos hablar permanentemente en presentes continuos, de cuyo nombre yo no quiero estar acordándome. Claro, eso no tiene sentido. El abuso del presente continuo no tiene sentido. Y entonces, efectivamente, se dice que parece que el género fantástico incorpora cada vez más a mujeres en lugar de hombres. Pero claro, ¿qué es el género fantástico? El género fantástico, ¿qué contenido tiene? ¿Extraterrestres o sexualidad?
porque claro, la sexualidad, tal como la presenta la escritura, en la mayor parte de los casos es cada vez más fantástica y menos realista. Más fantástica en un sentido de maravilloso, en un sentido de irreal, no en un sentido de extraordinario. Claro, conviene matizar aquí muchísimo la semántica de las palabras. La gente dice, el informe, escoge textos que nos ayudan de alguna manera en una o varias tareas, y por eso destacan categorías como viajes, para organizar un viaje, cocina, salud, aficiones y autoayuda o psicología. Claro, aquí el género de la autoayuda es casi ya una forma de vida. Ese es un género terriblemente dominante porque refleja las dolencias del consumidor, en definitiva. Pero parece ser que a la lectura de textos relacionados con lo fantástico, es decir, con unos contenidos idealistas, tremendamente idealistas, se incorporan cada vez más las mujeres y menos los hombres. Hay aquí un aspecto que, por ejemplo, me llama la atención, que no veo que la encuesta haya identificado, que es la política. Es decir, la política atrae enormemente a los varones, mucho más que a las mujeres, lo cual no quiere decir que no atraiga también a mujeres, pero atrae enormemente a los varones. Textos relacionados con ideología política, atraen mucho a los varones, y sin embargo es un término que no veo que la encuesta identifique, y no creo que lo haya ocultado en absoluto, no tiene ningún sentido esto. La encuesta es reveladora de lo que hay, no presumo aquí ningún tipo de manipulación, sin duda se dieron los resultados que se dieron y se hacen públicos, no cabe pensar en esto, pero observo, yo no sé si quienes hicieron en este punto la encuesta lo habrán notado esto, o habrán percibido esto, o lo habrán echado de menos de alguna manera, pero veo que la cuestión de libros relacionados con política, con ideología, no se manifiesta mucho en esta encuesta, es que prácticamente no se manifiesta en absoluto, y me llama la atención. Se advierte, eso sí, que los jubilados son los que menos libros de autoayuda consumen. Evidentemente, ¿qué sentido para un jubilado tiene leer un libro de autoayuda cuando él ya ha vivido su vida? Cuando él sabe más de autoayuda, aparte que el término autoayuda es completamente equívoco, porque uno no puede ayudarse a sí mismo, es decir, uno recibe la ayuda de otros. El término de autoayuda es una traducción literal del inglés que no tiene ningún sentido lógico, ni en inglés ni en ninguna lengua humana posible, porque nadie puede ayudarse a sí mismo. Es decir, la ayuda la recibimos de una fuente exterior, de tal manera que la ayuda siempre reconoce la existencia de alguien que fuera de nosotros nos brinda esa ayuda. O sea, nosotros no podemos ayudarnos a nosotros mismos a menos que nos desdoblemos, lo cual es rotundamente imposible. En todo caso, es un ejercicio narcisista, es de un idealismo anglosajón esto, absolutamente incompatible con el racionalismo humano, es muy propio de la Ilustración. Séptimo punto, se advierte aquí de la importancia que tiene el capital cultural, el capital de una biblioteca en casa, es decir, la capacidad de lectura, el hábito de lectura se hereda de generación en generación, es de tal manera que si se ha tenido un padre, una madre, unos abuelos, unos familiares con una biblioteca en una casa que inducen a la lectura, que educan en el hábito de lectura, parece ser, lógicamente, que esos hábitos se desarrollan más potentemente, más intensamente, que si se carece de ellos genealógicamente, por así decirlo, ¿no? Tener libros en casa también se asocia con que los niños salgan lectores. Bien, es lógico, pero conviene advertirlo. Y en este punto se dan también una serie de estadísticas enormemente reveladoras. Los hábitos de lectura, si existen, si se dan, tienden a conservarse, tienden a perpetuarse. Octava clave, los llamados libros electrónicos y su impacto en las generaciones como la Z. Es decir, los que se aproximan más a los que yo denomino milenaristas, generación Z, algo la Y, un poco menos la X. La X son los boomers tardíos, en definitiva. Se dice que estos milenaristas leen más libros en inglés y leen más libros en soportes digitales. Bien, esto es una forma de vida propia de los hábitos de nuestro tiempo. Esto es perfectamente lógico, del mismo modo que si hubiéramos vivido en la Edad Media y leyéramos, leeríamos más pergaminos que prensa digital del día, obviamente, ¿no? Y que si viviéramos en la Mesopotamia del
tercer milenio antes de Cristo, pues leeríamos más tablillas de cera que tablillas digitales, ¿no? Que tabletas digitales, por decirlo así. De hecho, se habla de tablillas de cera y tabletas digitales y no de tabletas de cera y tablillas digitales, ¿no? para entendernos. Se dice que se leen muchos libros en inglés y que esto pues, es más valioso. Bien, yo no creo que sea más valioso leer lo que se escribe en inglés. Es, en definitiva, más kitsch. Porque aquí hay un problema muy importante que hay que advertir. Considerar que ver el mundo con los ojos de la anglosfera es ver más y ver mejor, a mi juicio, es un equívoco. Considerar que incorporarse a la dinámica de un país como Estados Unidos es estar en la vanguardia, para mí es bastante equívoco, porque aproximarse a los Estados Unidos pretendiendo estar en la vanguardia, lo único que consigue es que nos acerquemos más rápidamente, es decir, que nos precipitemos al próximo fracaso histórico del imperio actualmente vigente, que es el de los Estados Unidos. Es decir, que en este momento, cuanto más lejos estemos de los Estados Unidos, más tardíamente recibiremos el impacto del fracaso político que este país representa y al que de manera inevitable se aproxima. Por lo tanto, estar en la vanguardia no es en este momento el mejor lugar para estar, porque estar en la vanguardia supone llevar siempre la primera bofetada que la historia da en el curso de los hechos y de los acontecimientos. Es preferible en momentos como este estar más bien en la retaguardia, porque, insisto, cuando Estados Unidos se hunda, lo acompañarán quienes con él estén en la vanguardia. Entonces, mucho cuidado con apuntarse a determinadas vanguardias. Después vendrá China, pero China no introduce grandes cambios. China, en definitiva, es Estados Unidos bajo un régimen totalitario. China es un clon de los Estados Unidos, es un kitsch de Estados Unidos en todos los aspectos, en mercadotecnia, en sociedad, pero con la salvedad de que China reemplaza la democracia por el totalitarismo. O sea, China es Estados Unidos más totalitarismo, en definitiva. Y de hecho, Estados Unidos y China convergen en un mismo planteamiento, porque la democracia norteamericana es cada día más totalitaria. Miremos por donde miremos, me da igual que vayamos por quien perdió las elecciones que por quien las ganó, vamos hacia un totalitarismo. Naturalmente esto se puede discutir, yo no voy a entrar en ninguna discusión, tengo claras mis ideas, no necesito clarificarlas discutiendo de estos aspectos con nadie, cada uno que piense lo que quiera, yo pienso lo que pienso y punto. Pero, en definitiva, mucho cuidado con estar en las vanguardias de países como Estados Unidos, porque lo único que conseguimos con esto es una mayor proximidad a tierra en momentos en los que se carece de tren de aterrizaje, en definitiva. Es decir, que el problema ahí está. Penúltimo punto, el número 9. Se dice, todos leemos en papel, pero la juventud, la gente más joven, ya lee casi todo en digital, casi más de la mitad en digital y hasta en el móvil. Bien, eso significa que si leen en el móvil, leen con poca profundidad, porque el móvil no es el dispositivo más adecuado para leer el Quijote. Si leen en el móvil, no es el Quijote. Y si leen en pantallas digitales, pues probablemente leen contenidos que solo pueden leerse cómodamente o provechosamente en pantallas digitales. Es decir, la crítica de la razón literaria se puede leer en una pantalla digital, pero acompañada con determinados soportes. El Quijote se puede leer en una pantalla digital, indudablemente, pero no en el móvil. Es que el móvil presenta muchas limitaciones para la lectura del Quijote, y siempre habrá algún listo que me diga, es que yo puedo leer el Quijote, sí, sí, y yo también puedo tocar un piano inexistente, un piano invisible, no hay problema por eso, no, ya está. Y pónganse a discutir con alguien así y ya verán que no terminan ni en el día del juicio final, siguen con ello. Lo que sí es cierto es que también muchas de estas personas reciben influencias a través de los llamados influyentes, que en inglés se dice influencer, y no sé por qué en español no se habla de influyentes. En realidad no son influyentes, en realidad son simplemente bufones de la comunicación, en definitiva. Es la bufonada de la comunicación, es el marchamo de la comunicación, son mercatransmisores. Yo uso este término, mercatransmisores. Los mercatransmisores son básicamente las neuronas que a través de Internet se dedican a difundir lo que unos y otros hacen. La mayor parte de los llamados influencers o influyentes no son más que avatares humanos o seres humanos que adquieren una configuración de avatar y que dicen obviedades simplemente para que otros mercatransmisores a su vez las discutan por Internet, unos diciendo que son muy buenos y otros diciendo que son muy malos. Pero digan lo que digan, lo importante es que digan algo, aunque sea para criticar, no importa. Es decir, en Internet
todo adversario se convierte en un publicista, y es lo que de hecho busca Internet. Es decir, a Internet le da lo mismo que las críticas sean buenas que malas, le da absolutamente igual todo eso. Es decir, lo único que se pretende es que un mercatransmisor, al convertirse en un portador de contenidos, tanto negativa o positivamente, active la publicidad del sistema, active la publicidad de la red y dinamice la red. Es decir, lo único que Internet no tolera son neuronas muertas, es decir, gente que esté en Internet y que no participe de alguna manera. De hecho, Internet no es más que un estímulo constante a la intervención y a la participación. Da igual lo que digas, no importa eso. Lo que importa es que se esté calentando la red permanentemente, que se esté dinamizando la red permanentemente y que cada usuario se comporte como lo que Internet espera de él, que sea un mercatransmisor, que haga vídeos criticando a los demás, que haga comentarios criticando los vídeos, poniéndolos verdes, cuantos más mejor, porque de esa manera incrementa la difusión y la publicidad. De ahí que mucha gente que está en contra de determinadas ideas sean los principales promotores de esas ideas a través de Internet, porque los mejores difusores de un libro son aquellos que no aguantan ni al autor ni a quien lo escribió, ni al libro ni a sus contenidos, de tal manera que un, digamos, detractor, lo que llamarían los hates, los odiadores, los detractores en definitiva, hace mucha más publicidad que un seguidor, siempre mucha más. Entonces, siempre mucha más y mucho más activa, porque es una publicidad más simpática, más sarcástica, más punzante, y en realidad, en definitiva, los detractores son los mejores publicistas que puede tener nadie. De hecho, hay mucha gente que lo único que pretende es tener detractores porque son, digamos, las centrales de publicidad más importantes que pueda haber en Internet. Eso naturalmente lo saben las empresas, lo saben las editoriales, lo saben los centros de control de datos y lo sabe naturalmente la prensa digital. Por esa razón la prensa plantea noticias de tal manera que su impacto es directamente proporcional a la irritación que esas noticias provocan en los lectores. Cuanto más irritante sea una noticia, más probabilidades de difusión tiene esa noticia, sobre todo entre aquellas personas a quienes esa noticia disgusta. Es decir, una noticia que disgusta al 90% de la población se difunde mucho más rápida y activamente que una noticia grata y agradable. ¿Por qué creen ustedes que los telediarios están saturados de malas noticias? Porque las malas noticias corren mucho más que las buenas noticias, que son insípidas, incoloras e inodoras completamente. De tal manera que cuando alguien difunde una noticia con la que está en desacuerdo, está trabajando como publicista gratuitamente a favor de esos contenidos. Lo mismo que cuando alguien, pues, hace un vídeo o un comentario sarcástico, malicioso, burlesco, eso está contribuyendo enormemente a la difusión del personaje al que critica, de los contenidos que trata de poner a parir. Es decir, son los mejores publicistas que hay, los más gratuitos, porque pierden una cantidad de energías en ese tipo de cosas que los mercatransmisores del sistema publicitario de Internet se benefician a costa de esta gente de manera fabulosa. Es decir, lo que ha conseguido Internet ha sido convertir en trabajo el ocio de mucha gente que no sirve para nada. Y eso es de una utilidad admirable. O sea, eso es un logro de la anglosfera que no se le puede negar. Es decir, la capacidad para poner a trabajar a gente ociosa que no sirve absolutamente para nada y de hacerlo sin pagarles un duro. Eso es una cuestión, es de un capital humano impresionante. Punto último, el número 10. Muchos hombres, y todavía más mujeres, quieren tener más tiempo para leer. Sí, la gente quiere tener tiempo para todo, pero la sociedad actual dispone que la lectura compleja, la lectura atenta, la lectura que exige una concentración, tenga muy pocos espacios y muy pocas franjas horarias para poder ejecutarse. Entre otras cosas porque la vida cotidiana de los seres humanos está siempre interferida por elementos que la inhabilitan, que la cancelan, si quieren ustedes utilizar esta palabra de moda, que interfieren en ella constantemente, bien porque el móvil suene, bien porque los avisos de WhatsApp o de otras redes sociales estén saltando constantemente, las notificaciones llaman, ¿no?, de esto o de lo otro, y entonces eso interrumpe enormemente procesos de lectura. Es decir, la vida actual no da lugar ni da ocasiones para lecturas complejas y concentradas, y para mantener en el tiempo un ritmo de concentración que exige la literatura. Por esta razón, esta encuesta, en la que se ha hablado más de libros que de literatura,
queda todavía en el aire, a lo mejor sería interesante hacer una encuesta sobre literatura, pero si hacemos una encuesta sobre literatura nos va a salir Pérez Reverte y toda esta gente, que tiene muy poco que ver con la literatura, porque eso tiene que ver más, insisto, con el kitsch, con la producción mercantil de libros de consumo, pero eso no es literatura, es que la literatura es otra cosa completamente diferente. Y me dirán ustedes, bueno, ¿y qué es literatura? Mire, eso ya lo he explicado en muchos vídeos y lo he explicado en una obra que se titula Crítica de la razón literaria. Entonces vayan al capítulo correspondiente, que es el capítulo 3, donde se explica qué es la literatura. Pero lo que escribe Pérez Reverte no es literatura. Lo que escribe Pérez Reverte es un libro mercantil que da mucho dinero, es un producto mercadotécnico, y que está bien o que está mal, yo en eso ya no entro. Si ustedes escriben mejor que Pérez Reverte, demuéstrenlo, escriban un libro y convenzan a más lectores de los que Pérez Reverte convence. Entonces, claro, lo que no podemos tampoco es decir, bueno, lo que escribe este señor no es literatura y por tanto es malo. Yo no digo que esto sea ni bueno ni malo, digo que no es literatura. Y a partir de ahí, pues cada uno que piense lo que quiera. Ahora bien, si alguien cree que escribe mejor que Pérez Reverte, que coja un ordenador o que coja un papel y un lápiz y se ponga a escribir y que convenza a más lectores de los que convence Pérez Reverte. Entonces, en este punto, lo cortés no quita lo valiente para nada. Ahora bien, esta encuesta es muy reveladora, muy corta, en tanto que extensión, porque se ha limitado a 2.000 personas. Bueno, podría limitarse a 2 millones, pero no creo tampoco que los resultados fueran sustancialmente diferentes. Ahora, lo que aquí se manifiesta, básicamente, es que la literatura, como diría Sabino Fernández Campo, de otro personaje, Sabino Fernández Campo dijo en su momento, ni está ni se le espera. No lo dijo sobre la literatura, lo dijo sobre otra persona, pero la frase hizo historia. Entonces, en este tipo de encuestas la literatura ni está ni se la espera, porque no está ni en las universidades, ni en los centros de enseñanza media, ni en las escuelas. Pero que no esté ahí no quiere decir que no esté en mis interpretaciones y en las interpretaciones de muchas otras personas que aisladamente y por su cuenta sí se dedican a interpretar la literatura. Encuestas de este tipo revelan lo que hay, y lo que hay es que la literatura brilla por su ausencia. Estamos ya ante la segunda generación de españoles que han llegado a la mayoría de edad sin tener ningún tipo de formación literaria. Y al no tener ningún tipo de formación literaria no distinguen un libro de un libro de literatura. Probablemente las encuestas que se hagan en el futuro ya no percibirán en absoluto este tipo de distinciones y considerarán que Cervantes y Harry Potter son lo mismo, pero que Harry Potter es mucho más valioso que cualquier otro personaje cervantino. Esto ya es lo que hoy se estudia y lo que hoy se aplaude. Nada nuevo, si tenemos en cuenta que en el siglo XVIII los famosos ilustrados, esos que sabían tanto y que tenían una idea tan alta de la razón en todos los sentidos, consideraban que el Quijote de Avellaneda era mucho más valioso que el Quijote de Cervantes. Por eso he dicho siempre, desde principios del siglo XXI, mucho antes de que Cercas llegara a la percepción de la mitad de esa frase, que si hoy viviera Cervantes, el premio que lleva su nombre se lo darían a Avellaneda. Y por supuesto, alguien como Miguel de Cervantes, jamás de los jamases, entraría en una academia como la actual Academia de la Lengua Española.